vamos a seguir. Entonces, como les venía diciendo, el procedimiento es promediar estos datos. El promedio les va a salir en gramos. Eso lo convierten a kilogramos, solo dividiendo ese resultado por 1000. También calculan el promedio. Les va a salir el resultado en gramos. Eso lo convierten a kilogramos, dividiendo el resultado por 1000. Después a lo multiplican por 9.8 para obtener el peso del cilindro en el aire. Y aquí lo multiplican igual promedio convertido a kilogramos por 9.8 para obtener el peso del cilindro sumergido en agua. ¿Sí? Ya después restan los dos pesos y el resultado va a ser el peso, va a ser la fuerza boyante, la magnitud de la fuerza boyante. ¿Sí? Y van a repetir los mismos resultados para lo demás, ¿verdad? Voy a hacerles la primera medición para que ustedes sepan bien cómo guiarse para el resto. Voy a sacar todos estos elementos para que veamos más o menos cómo tiene que salir el segundo y el tercer cilindro. Entonces, primero nosotros calibramos. Para calibrar no tiene que haber nada. Sujeto. Y aquí pues ya tenemos esto y vamos a medir la masa del cilindro en aire. Y aquí pues tenemos esto. Y serían 93.20 gramos. ¿Sí? Voy a volver a calibrar porque no recuerdo que saliera este resultado. Bueno, pues sí, salió no me acordaba que daba 93.30. Aquí 93.30 gramos. Y ahora lo vamos a medir sumergido en agua. Y aquí se tiene que reducir un poquito la masa, ¿verdad? Y me sale que son 58.90 gramos. Y si yo todo lo envío para afuera y vuelvo a calibrar, me dice que son 58.60 gramos. Entonces ya tengo dos mediciones. Ustedes harían la tercera, ¿verdad? De esto. Y para el tercero, volvemos, calibramos y colocamos el tercer cilindro. Aquí me dice que son 309.70 y sumergido en agua tiene que reducirse un poquito la masa. El cilindro conserva su masa, pero la balanza lee una masa aparente, ¿verdad? 275.20 y realmente no es que el cilindro aquí disminuyó de masa, lo que realmente pasa aquí es que la balanza está leyendo el aporte del peso y la de la fuerza de flotación, ¿sí? Entonces tendríamos estos datos. Les voy a poner aquí para que ustedes le tomen captura y solamente tengan que hacer los que faltan porque realmente este procedimiento es bastante tedioso de hacer. Me confirman cuando ya le tengan captura, ya le hayan tomado capturas. Yo ya. Ya. Listo. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que sería esta. Esta ya es más sencilla, ¿verdad? En sí consiste en lo mismo, es bastante repetitivo, son bastante repetitivas estas mediciones. Ya estamos en la parte 2, entonces lo primero que hacemos, llenar el recipiente a punto de rebalse, vaciar este beaker, calibramos la balanza, medimos la masa del beaker solito y obtenemos nuestro primer resultado.
pues lo volvemos a medir, no pasa nada. Me dice que son 52.50 gramos, ¿sí? Y pues pasamos aquí, sumergimos el cilindro, desplazó agua y vamos a medir la masa del beaker y agua. Me dice que son 86.90 gramos, 86.90 gramos. Listo, vaciamos, hacemos lo mismo, llenamos a punto de rebalse, vaciamos el beaker, medimos la masa del beaker, calibramos primero. Dice que movemos aquí, movemos acá y calibramos. Movemos acá. Me dice que son 52.50 gramos. Nuevamente 52.50 gramos. Lo bajamos y sumergimos aquí. Tenemos la siguiente medición. Me dice que son 87 gramos. 87,0 gramos. ¿Sí? Vaciamos y repetimos el mismo procedimiento. Si se fijan, no es difícil, pero es un poco tedioso. Entonces, calibramos la balanza. Me dice que no debería tener nada, entonces lo vamos a bajar. Hoy sí la calibramos. Y aquí sumergimos. Se nos olvidó medir la masa del cilindro, no pasa nada. Vamos a medir la masa del cilindro y agua primero. Y después la vamos a vaciar y vamos a medir masa del cilindro. Del beaker, perdón. Sería 87 gramos. 87.00 gramos. Y solo del beaker, la masa. Me dice que son 52.10 gramos. Entonces, aquí tenemos 52.10 gramos. Entonces, como ya hicimos estas mediciones de la masa del beaker, ya para nosotros, pues, no deberíamos de repetirlas. Sí se deberían de repetir, pero nosotros no las vamos a repetir porque qué tedioso. Va a salir lo mismo porque es el mismo beaker. Y lo que vamos a poner va a ser acá. ¿Sí? Y listo, ya vamos a tener estas primeras mediciones, las del masa del beaker y las masas del beaker y agua son las que ustedes tendrían que medir por su cuenta, del elemento 2 y del elemento 3. ¿En qué va a consistir esto? Esto va a consistir en que nosotros pues primero calculemos la masa desplazada, la convirtamos a kilogramos y ya después obtengamos el peso del fluido desplazado. Entonces, aquí, por ejemplo, sería 86.90 menos 52.50. Entonces, sería aquí 34.40. ¿Sí? ¿Sería ese? ¿No me equivoco? 34.4 me sale a mí. Bueno, Sí, 40. 40. El siguiente. Recuerden que yo aquí le puedo poner cuantos ceros se puedan y sigue siendo el mismo, ¿verdad? 34.4. Porque estos ceros es como que no existen. Sí, yo sí lo sé. 52.50 menos 87.00 serían, a ver, 87 menos 50. Sería 34.50. O sea, solo le agrega 10. Es lo mismo, la misma masa, solo le agrega los 10. 34.50, ¿seguro? Sí, sí, o sea. Listo, sí, es cierto, solo le agrego. Listo, y el siguiente 52.10 menos 87. 34.90. Entonces,
permítanme, 34.90. 34.90. Entonces, ya aquí obtengo la masa del fluido desplazado. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el promedio. Entonces, la masa desplazada sería igual a 34.40 más 34.50 más 34.90. Y todo esto lo dividimos entre 3. Vamos a ver si puedo aquí comentario, una rayita. Y esto lo dividimos entre 3 para calcular el promedio. ¿Y esto cuánto nos da? 34.6. 34.6 gramos. ¿Sí? Y esto para convertirlo a kilogramos, nosotros lo dividimos por 1000. ¿Sí? Entonces sería 0.0346. ¿Sí? Kilogramos. Este sería masa desplazada. ¿Sí? Listo. Entonces, para ahora obtener el peso del fluido desplazado, sería los 0.0346 kilogramos por 9.8. ¿Sí? Y con eso yo obtendría mi peso en newtons, ¿verdad? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newtons. Y esto pues tendría que dar un valor. ¿Ahí cuánto les da? 0.3398. Listo. Y si se fijan, este dato tiene que concordar con el que ustedes obtienen acá, ¿sí? Ustedes sacan el promedio acá, lo convierten a kilogramos, lo multiplican por 9.8, tienen el peso de masa en el aire, hacen lo mismo para el agua, las restan y ustedes van a obtener el peso del fluido desplazado, ¿sí? Y bueno, aquí van a tener el peso de la fuerza de flotación o la fuerza boyante. Y aquí tienen el peso del fluido desplazado. Estas dos tienen que parecerse lo más que se pueda, ¿sí? Van a oscilar en 0.336, 0.34, 0. Por ahí. Pero no tienen que ser muy, muy diferentes. Si son muy, muy diferentes, entonces es que algo malo pasó ahí, pues no medimos bien o se nos olvidó calibrar la balanza o hicimos mal un cálculo, ¿verdad? Sí, para que lo tengan en cuenta. Y van a hacer lo mismo para las otras, ¿verdad? Para el cilindro B y para el cilindro C. Con la parte 3, pues nosotros tenemos esto y este ya es más facilito. ¿Sí? Las mediciones son menos tediosas. Venimos acá, colocamos el primer paralelepípedo, ponemos aquí reset. Y aquí tenemos esto. Entonces, el primer valor que sale aquí lo vamos a poner como longitud. No nos vamos a poner a cuál es ancho, cuál es altura, no, cualquier cosa. Aquí me pide la longitud en centímetros. Y el pie de rey, este es un instrumento que a mí me permite medir longitudes, distancias, me mide en milímetros. Entonces yo lo tengo que convertir. Recordemos que en 1 centímetro hay 10 milímetros. Entonces aquí irían 2.905 centímetros, ¿verdad? Sería de dividir esto por 10. Entonces sería 2.905 centímetros. El siguiente lado me dice que son 3.729. Entonces 3.729. Y el siguiente sería 7.130. 7.130. ¿Sí? Listo, entonces ya medimos este. Vamos a medir el segundo. Me dice que son 6.335 centímetros, ¿verdad? Recordemos que lo estamos convirtiendo. 6.335 centímetros. El siguiente me da 29.41 milímetros y este es 2.941 centímetros y el siguiente es 4.210 centímetros. 4.210 centímetros.
Listo, nos falta el último. Y estos son más rápidos, ¿sí? Este me dice que es 1.452, 1.452. El siguiente es 8.535. 8.535. Y el último es 8.112. ¿Sí? 8.112. Listo. Entonces, lo que nos falta ahora es medir las masas. Entonces, vamos a calibrar la balanza. Primero, siempre calibramos la balanza antes de hacer una medición. Y vamos a medir. Dice que son 672 gramos. Entonces, 672 gramos. El segundo me dice que son 212. Y el último me dice que son 901 gramos. Entonces, 901 gramos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Nosotros primero vamos a calcular el volumen y después vamos a calcular la densidad. Entonces, el volumen sería, por ejemplo, para el cilindro A, para el paralelepípedo A. Recuerden que el paralelepípedo es la figura en 3D de un rectángulo, ¿sí? Entonces, sería el del A, sería 2.905 por 3.729 por 7.130. ¿Esto cuánto nos da? 77.237. 237. Esto sería centímetros cúbicos. Sí, ¿verdad? Porque aquí hay centímetros por centímetros por centímetros. Entonces, el volumen estaría en centímetros cúbicos. Volumen igual a centímetros cúbicos en centímetros cúbicos. Entonces, si yo quiero venir y calcular ahora la densidad, vengo yo y pongo aquí densidad sería igual a 672 gramos entre los 77.237 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces aquí es entre, ¿sí? Entre. Estamos haciendo división. ¿Cuánto nos da eso? 8.70. 8.70. Sí. Gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. Listo. Entonces, esa sería la densidad del primero. ¿Sí? Esa sería la densidad del primero. Y ustedes harían lo mismo para los siguientes. En eso consiste el tratamiento de los datos. Y ya por la otra parte, pues sería analizar los resultados. Lo primero que van a hacer va a ser comparar estos datos, los de la primera parte y los de la segunda parte. Recuerden que por cada cilindro tienen que ser lo más parecidos posibles. Después de eso, ustedes van a investigar los valores de densidad del cobre, del aluminio, del latón y del zinc. Y después con eso ustedes van a tratar de identificar los materiales. Entonces, por ejemplo, este 8.70 gramos, vamos a poner aquí densidades, gramos por centímetro cúbico. Entonces, venimos, buscamos aquí en imágenes o cualquier otra cosa. Y pues me sale que la densidad del cobre es de 8.96. Voy a abrir un libro que me sirva un poquito más para esto. Vamos a ver si aquí lo hallo. No lo hallo y ahorita no me está sirviendo esto. Cronograma, FC100.
Bueno, vamos a ver sustancias, densidades. Cualquier cosa igual yo les voy a pasar una tablita en la que ustedes puedan tener los datos bien. Carbono, cloro, cobre, plata, platino, hierro, estaño. Vamos a investigarlos así uno por uno. Densidad, cobre, gramos por centímetro cúbico. Le sale que es 8.9. La de latón le sale que es 8.6. Y densidad, aluminio, gramo por centímetro cúbico, le sale que es 2.70. Y densidad del era cobre, aluminio, latón y zinc. ¿Sí? Estos eran en gramos por centímetro cúbico. Entonces le sale 7.13. Entonces ustedes vienen aquí y el resultado que les dio es 8.70 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes vienen, ya descartan que sea aluminio, ¿verdad? Aluminio no es porque el aluminio tiene una densidad de 2.70 y aparte que el color difiere. ¿Sí? Estamos con este primerito y este primerito tiene un color más a cobre. ¿Sí? Entonces ya desde el principio nosotros podríamos suponer cuál es el material. Entonces aquí vamos a irnos a esta primera parte. Si se fijan, aquí les sale dos materiales. El latón, que es 8.6, y el cobre, que es 8.9. A ustedes les da 8.7. Entonces, o es latón o es cobre, ¿sí? ¿De qué va a depender el tipo de material que sea? Pues del color que les aparezca aquí. Si aquí es, pues, doradito, entonces este tiene un color más a cobre que a latón, ¿sí? Lo mismo con estos, ¿verdad? Este tiene un color más a cobre que latón. Entonces ustedes vienen aquí, el latón es más o menos grisecito, entonces latón, lo vamos a poner en imágenes. El color del latón, no, el color del latón es este también, es como grisecito, entonces sí, este es latón. Sí, entonces el primero, ustedes ya lo identifican, está más cerca del latón que del cobre, entonces el primer material que ustedes tienen del primer paralelepípedo sería del latón. Ustedes identificarían para el B, para el C. Entonces aquí con los de los paralelepípedos ustedes tendrían 3 materiales. Y harían lo mismo para esta parte de acá, porque ustedes también van a calcular las densidades con la primera parte. Y lo van a calcular con la masa del cilindro en el aire y la masa del cilindro, masa del agua desplazada. Si se fijan aquí, la masa del cilindro en el aire, masa en aire, esta era 300.8 más 300.70 más 300.80. Esto lo dividimos entre 3, si mal no recuerdo. Esto lo dividimos entre 3. Esto lo dividimos entre 3. Listo. Y con esto obtuvimos 300.76 gramos y esto es igual a 0.300 y aquí 76 kilogramos. Con esto calculamos el peso del cilindro en aire. Bueno, el peso del cilindro en aire ahorita nosotros no lo necesitamos, ¿sí? Ahora, para calcular la densidad, considerando estos resultados, pues solamente necesitamos la masa del cilindro en el aire y la masa del agua desplazada, ¿sí? Entonces, utilizando esta formulita de acá, aquí la densidad del cuerpo es la masa del cuerpo, que sería la masa del cilindro en el aire entre la masa del fluido desplazado por la densidad del fluido. Entonces, nosotros tendríamos esto, ¿sí? Masa del cuerpo, que sería la masa del cilindro en el aire, que nosotros vendríamos y pondríamos 300.76
gramos entre la masa del fluido desplazado, que sería 34.6 gramos, y esto lo vamos a multiplicar por 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del fluido, que en este caso es el agua. Entonces, considerando este cálculo, densidad del cilindro A, aquí solamente estamos considerando el cilindro A. Aquí ya nos da un resultado. ¿Me ayudan, porfa? ¿Con cuánto da esto? 300.76 entre 34.6. Hola. 8.69. 8.69 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Esa es la densidad que nos da. Entonces ustedes van a tener una densidad para cada cilindro utilizando el principio de Arquímedes y una densidad para cada cilindro utilizando la forma convencional. Si se fijan, se parecen estos, ¿verdad? 8.69 y este se parece a este de acá, ¿sí? Que es 8.70 gramos por centímetro cúbico. El primer elemento, el primer cilindro, el material es latón, ¿sí? Latón. Entonces eso a ustedes ya les sirve como referencia porque el cobre tiene una densidad de 8.9 y el latón tiene una densidad de 8.6. Entonces está más cerca de 8.6 que de 8.9, ¿sí? Entonces ustedes tienen estos datos, ¿verdad? Entonces el dato teórico sería el 8.6 que les aparece aquí, que es la densidad del latón. Ese sería el dato teórico, la densidad teórica. La densidad experimental es la que ustedes calcularon, si fue 8.70 o si fue 8.69. Y eso lo dividen entre 8.6 y eso lo multiplican por 100. Y ya con esto, este porcentaje de acá no lo evalúan porque este porcentaje simplemente es un símbolo. Ustedes solo van a hacer esto de acá y esto lo que les va a dar es una diferencia porcentual, es un porcentaje de error. Ese porcentaje de error tiene que ser lo mínimo posible para que ustedes tengan un grado de exactitud bastante alto, como para que ustedes sí realmente logren identificar la sustancia. Este es porcentaje de error que tanto se desvía mi dato experimental de mi dato teórico, ¿sí? Y pues en eso consistiría tanto el registro de datos, la parte de tratamientos y la de análisis de resultados. Ya en la parte de conclusiones, pues simplemente es de responder estas preguntitas de acá, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? Ninguna, todo claro. Listo, entonces eso sería, si se fijan, la práctica es un poquito tediosa, pero es bastante fácil de hacer, ¿sí? Sí, la verdad son muchos datos que poner. Sí, van a tener una semana. En caso de que no lo puedan tener listo para el 18, ustedes me tienen que avisar con tiempo, mínimo el 14, para que yo les extienda el tiempo en la plataforma. Si me dicen el mero 17 o el mero 18, no, ahí ya no. Tiene que ser con tiempo, que ustedes me avisen en caso que quieran más tiempo. Ya los podría posponer hasta el 21, sí, para que ustedes tengan bastante tiempito. Igual no son muy difíciles. El sí siempre va a ser en grupo.